Clase número 10 de interpretación bíblica, hablando acerca de la teología sistemática o dogmática, y en esta clase hablaremos acerca del Dios con mayúscula. Como dijimos la clase pasada, hablamos acerca del Dios con minúscula y vamos a mirar algunos detalles en esta clase. Y en esta clase veremos justamente el origen histórico del monoteísmo. Pudiésemos utilizar, por decirlo de alguna manera, el lenguaje de la informática para poder decir que la configuración por defecto de la religiosidad humana es el politeísmo. De hecho, la originalidad de la Biblia es proponer otra manera completamente distinta de entender la divinidad. Dijimos hace unos segundos pasados que la semana pasada hablamos de Dios con minúscula, de los dioses con minúsculas. Y justamente esta es la idea de aquellos seres espirituales dentro de las religiones politeístas. Hoy en esta clase vamos a hablar de Dios tal como lo entiende la Biblia. Y para esto, justamente en nuestro español, existe una convención ortográfica de usar la D mayúscula para la divinidad revelada en la Biblia como el único Dios y usar justamente la D minúscula para las divinidades de las creencias politeístas. De hecho, en esta clase estudiaremos el Dios con mayúscula, como venimos diciendo. Eh, Vamos a comenzar con el origen. El origen de la idea de Dios con mayúscula, es decir, la idea de un Dios único y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, está íntimamente ligada al origen de la Biblia como colección de documentos escritos. Tanto los historiadores como teólogos serios sitúan hoy la composición del Pentateuco en el siglo V o VI antes de Cristo. Recordemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El nombre judío para esta colección es justamente, como ya lo dijimos, Torá, una palabra que suele traducirse a menudo como ley. Y estos 5 libros del Antiguo Testamento es el núcleo justamente duro, por decirlo de una manera, al que fueron añadiéndose posteriormente los demás libros. Dicho de otro modo, la Biblia empezó a escribirse unos 500 años antes de Cristo, y esto quiere decir que hay muchas cosas en la Biblia, por ejemplo, como la historia de los patriarcas, el Éxodo, el reinado de David o Salomón, las actividades de los profetas, tanto Elías como Isaías, Jeremías, que son anteriores a la composición del Antiguo Testamento, de la Torá básicamente. Estos acontecimientos se transmitieron de manera oral o en documentos sueltos hasta que fueron consignados y redactados en forma escrita en el siglo V o VI antes de Cristo, como dijimos anteriormente. La idea de que hay un Dios con D mayúscula, único creador del universo, no es muy anterior a ese año 500 antes de Cristo. El origen del monoteísmo es posterior a muchos de los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento. Tanto Moisés como David, como Elías, todos ellos personajes muy anteriores a la redacción de la Biblia. Y quiero que preste atención en este sentido en este momento de la clase. No fueron monoteístas tal y como lo entendemos bíblicamente hablando en la actualidad. Ellos creían en Yahweh, el Dios que se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este Dios es un Dios celoso, se enfada cuando adoramos otros dioses, y por eso Israel debía adorar al único Dios, Yahvé. Pero en ese contexto, si alguien preguntase o le preguntase a estos personajes bíblicos, ¿hay otros dioses? Y pudieran decirlo, bueno, a ver, los haylos. Fíjense que hay un texto en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17,
Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Quisiera detenerme aquí porque es necesario hacer esta diferencia entre el monoteísmo y la monolatría. La monolatría es la existencia de un dios como Yahweh, pero otros dioses. Este es el concepto de la monolatría. El monoteísmo es totalmente diferente, es un solo dios y lo demás es piedra, no es nada. Ahora usted dirá, bueno, pero yo he repetido muchas veces, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Está bien dicho? Bueno, eso se lo dejo a criterio de usted. Pero creo que esencialmente, si nosotros comprendemos este concepto, no tendríamos problema en poder decirlo, porque en realidad hay veces que yo lo he dicho, y digamos, mi espíritu, mi ser interior, refiere a que no hay otros dioses, sino que Dios está por encima de todas las cosas, ¿sí? Entendiendo en el mejor de los casos. Pero si vamos al concepto, vamos viendo que hay un proceso de revelación de un Dios que se revela a Abraham y que continúa en ese proceso que vamos a ver en unos segundos que vienen. Entonces, quisiera en este momento de la clase poder diferenciar lo que es la monolatría en este contexto. Digamos, el contexto monólatra es decir, bueno, pues yo creo en Dios, en Yahweh, Jehová de los ejércitos, es Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses, ¿sí? Y este es un contexto estrictamente monólatra. El contexto monoteísta dice hay un solo Dios y lo demás no existe, es piedra. Esto es muy significativo porque este es el contexto bíblico, el contexto del monoteísmo, del cual nosotros nos afirmamos en un Dios todopoderoso que vamos a ver en unos segundos que vienen. Bien, ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo el pueblo de Israel saltó de ser monólatra a monoteísta? Y dijimos que fue una revelación progresiva que se ve en la Biblia y se ve cómo va evolucionando el pueblo de Dios, conociendo un Dios que se va revelando. La pregunta es, ¿qué situación provocó el origen del monoteísmo? La respuesta corta es una grave crisis. Hasta el año 587 a.C., los hebreos vivían en su tierra, en Israel, ¿bien? En ese año, en ese mismísimo año, los babilonios destruyeron Jerusalén, quemaron su templo y llevaron al exilio a un grupo de la población que era la gente más capaz en ese contexto. Llevaron a Babilonia, llevaron a los artesanos, aquellos que trabajaban el hierro, que eran más o menos como en este contexto los ingenieros, y aquellos que sabían leer y escribir, que en ese tiempo era algo que no era común, ¿sí? Mayormente la gente era analfabeta. Y justamente esta gente, que era la élite de la sociedad, de repente se vieron convertidos en refugiados en una tierra extraña. Fueron deportados a Babilonia. De hecho, en este contexto no me resisto aquí a citar el Salmo 136, donde justamente era el canto de aquellos que fueron deportados y dice que se juntaban junto a los canales de Babilonia. Y dice el Salmo 136, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores, dice la palabra, nos invitaban a divertirlos. Ellos, los babilonios, decían, diviértanos, cantadnos un cantar de Sión. Y bueno, en este salmo el salmista dice, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías. De hecho, esta era la expresión de un pueblo que estaba deportado en tierra ajena y, digamos, esta victoria de los babilonios también tenía una lectura teológica en ese contexto. Quiero que nos ubiquemos en ese contexto. ¿Y cómo se debe leer teológicamente este desastre ocurrido con los babilonios? Bueno, los babilonios tenían una lectura teológica. ¿Cuál era la lectura teológica? La lectura teológica era que su dios, que era Marduk, fue más potente, más poderoso que Yahweh. Yahweh era un buen dios, ¿sí? Pero no era tan potente como Marduk. Esta era la comprensión babilónica. De hecho, los dioses babilonios han ganado al dios Yahweh. Esto era lo que la lectura de ese momento entendían dentro de su comprensión babilonia, ¿no? Y lo transmitían a los judíos dentro de justamente la derrota tan humillante que habían recibido. Y justamente Yahweh no era tan fuerte como ustedes pensaban, decían los babilonios. Ha sido vencido por otro más potente, que ha sido Marduk. Así que lo que ustedes pueden hacer, mis estimados judíos, es someterse también a nosotros y a nuestro Dios Marduk, un pueblo más avanzado y poderoso. Sí era más avanzado. Después usted puede buscar en Google la civilización babilonia, y obviamente era mucho más poderoso militarmente hablando. Pero justamente esto no es o no fue lo que ocurrió dentro de la vivencia del pueblo de Israel. Los judíos razonaron contracorriente, de una manera totalmente diferente a lo que esperaban los babilonios. Y en ese contexto dijeron, no hay más que un Dios, creador del cielo y de la tierra. De ahí justamente tenemos Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde dice Shema Israel, escucha Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. El Señor, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y este es el núcleo del monoteísmo. El Señor uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, absolutamente con toda tu mente. Muy bien. Este fue el planteo que el pueblo judío justamente, digamos, en reacción a la posición babilonia, reaccionaron. Ahora los babilonios dijeron, bueno, ¿y cómo puede ser que ustedes han sido derrotados por Marduk? A lo que el pueblo de Israel dijeron, palabras más, palabras menos, bueno, hemos sido derrotados por la soberana voluntad de Dios. Es que hemos sido un pueblo rebelde, un pueblo que se ha alejado del Dios con mayúscula. Por eso Dios está emitiendo su justicia contra nosotros. Y nosotros, al humillarnos, al buscar su rostro, al mirarlo a Él nuevamente, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Bueno, palabras más, palabras menos, fue la experiencia del inicio de esta comprensión de un único Dios. Entonces, los babilonios decían, bueno, entonces Marduk, ¿qué es? A lo que el pueblo judío respondió, Marduk es piedra, no es nada. Y esto es muy significativo porque esto es el núcleo del monoteísmo. Entonces, usted dice, bueno, entonces, cuando se refiere a los otros dioses, que son, bueno, la Biblia es clara, todos los entes espirituales que pudiesen existir son demonios. Dios es único y no hay otro Dios sobre él. Y esto es lo significativo, esto es digamos, el núcleo del monoteísmo. De hecho, en esta comprensión de la experiencia judía, los judíos exiliados en Babilonia también tuvieron la oportunidad de aprender de esta rica y avanzada cultura
que llevaba siglos reflexionando sobre el origen del cosmos a través de relatos mitológicos. Si usted después quiere buscar el Enuma Elish, que es la creación desde la perspectiva babilónica, justamente relata que los dioses crearon a los humanos, también lo hicieron de la tierra y todo esto, ¿no? Pero lo que dice el Enuma Elish, dice que los dioses crearon a los humanos para poder dedicarse al ocio. El ser humano fue creado por los dioses para hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Y justamente a esto los hebreos exiliados respondieron diciendo, no, 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 no. Dios es un Dios bueno que creó el mundo de la nada y que puso al hombre en un jardín, un Dios todopoderoso, único, absolutamente único, creador, que creó con su palabra y al séptimo día descansó. Mis queridos hermanos, este grupo de refugiados había creado en lo que en el lenguaje creyente podríamos decir, había recibido de Dios la inspiración, la idea más revolucionadora en la historia del pensamiento religioso, el monoteísmo. Yahweh no es un Dios entre otros dioses, como dijimos, ni forma parte de este mundo. Es Dios más allá de toda realidad. Y esto es muy significativo. Y todo lo que existe es sostenido en Dios por su propia y absoluta soberanía y voluntad. Él justamente lo puede todo, incluso lo que parece imposible. ¿Y qué parecía imposible en ese contexto? En ese contexto parecía imposible la liberación de los babilonios, cosa que realmente ocurrió. Lo imposible era escapar del exilio y retornar a Jerusalén. Y esto sucedió, milagrosamente sucedió. Los persas sucedieron a los babilonios como los nuevos dueños de esa parte del mundo que hoy llamamos Oriente Medio, y los reyes persas permitieron a los judíos retornar a su país, reconstruir su capital, reedificar el templo, y de esa manera usted conoce el relato de Esdras. Fue en ese tiempo cuando los judíos empezaron a poner su Biblia por escrito. Mis queridos estudiantes, la idea de que hay un solo Dios, el monoteísmo, pudiese parecer una idea bastante normal a nosotros quienes llevamos siglos inmersos en una cultura monoteísta, pero es una idea radicalmente original. De hecho, aún hoy día, 2500 años después, las únicas religiones monoteístas que existen son el judaísmo, el cristianismo y también el islam. Pero podemos decir que proceden y dependen estrictamente de este acontecimiento, solamente de este acontecimiento. Fíjense que si vamos a buscar el origen de la agricultura, se encuentran en 4 lugares, en la India, en la China, América Central y en Siria. Todas las plantitas de trigo fueron domesticadas por los sirios. Todo el maíz que comemos fue domesticado en Medio Oriente. Y vemos que podemos encontrar orígenes en diferentes lugares, pero del monoteísmo solo lo encontramos en la inspiración que Dios le dio a su pueblo, el pueblo de Israel, y desde ese contexto, hoy nosotros tenemos este principio tan significativo, una comprensión de Dios, de su revelación, de su poder como el único Dios, creador de todas las cosas. Y justamente la idea de que hay un solo Dios es enormemente poderoso, potente, no solo porque supone acerca de Dios, sino por lo que supone para nosotros la concepción del mundo. Y quiero que pueda tomar nota en sus apuntes lo que vamos a decir a continuación, porque va a ser muy significativo en su comprensión de lo que significa el monoteísmo. De hecho, Dios podría no haber creado ningún mundo. El mundo existe gracias a la voluntad de este Dios libre. Por eso es que el mundo es contingente. Contingente.
usted y yo somos contingentes. ¿Y qué significa la palabra contingencia? Es una palabra que es muy significativa tanto en el aspecto teológico como filosófico para poder entender el monoteísmo. La contingencia es que usted y yo pudiésemos o no pudiésemos haber existido, ¿sí? Dios no es contingente, Dios es necesario. De hecho, yo, José Flores, soy un ser contingente. Podría, como les dije anteriormente, no haber existido, podré en el futuro no existir, como no existía en el pasado. Pero justamente Dios no es contingente, Dios es necesario. Lo opuesto a contingente es necesario. Dios no es contingente, Dios es necesario. Por eso la fe en la creación y la obra de Dios, de alguna manera, vamos a ponerlo así en este contexto, desacraliza el mundo. Nada, absolutamente nada de lo que nos rodea es divino. ¿Por qué? Porque solo Dios es Dios. Nada es sagrado de por sí, nada es intocable. Es verdad que hay fuerzas en el mundo que parecen superarnos, pero nada, absolutamente nada es intocable. Con la ayuda de Dios, el Dios Todopoderoso, podemos superar cualquier situación. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un principio del concepto monoteísta. De hecho, justamente en este contexto, me atrevería a decir que el monoteísmo es la idea religiosa más radical, como dijimos segundos pasados, de la historia de la humanidad, con enormes repercusiones trascendentes, no solo sobre la naturaleza de Dios, sino también sobre el mundo. Basta ponernos a pensar para ir justamente observando dichas conclusiones que hacemos en este contexto. Por eso vemos que Dios es un Dios que es totalmente trascendente. No es inmanente, ¿sí? Dijimos anteriormente que Dios es necesario, que, o sea, es insignificante, no tiene sentido de que Él haya creado el mundo o no para que Él sea Dios. Él es Dios. Ahora, hay otro contexto, hay otro concepto, perdón, que es el concepto de trascendencia. Dios es un Dios trascendente. No es parte de este mundo. Los dioses con minúsculas son inmanentes, viven en este mundo y están sujetos a la mortalidad. Pero Dios no, Dios no. Esto es parte justamente de este principio tan significativo que en esta clase estamos aprendiendo. Por eso Dios es todopoderoso, pues de Él depende de todo, todo depende de Él. Podemos decir también que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. De hecho, las consecuencias de esta idea son tan fascinantes que podemos de alguna forma tener una comprensión mucho más profunda de la obra de Dios en cuanto a lo que Dios significa. Pero es necesario que en este contexto veamos también lo que la Biblia nos habla desde su principio, porque Dios es un Dios bondadoso y misericordia. Y esto es lo primero que la palabra de Dios nos habla. Dios es bondadoso y misericordia. Y juntamente con su misericordia y su bondad es todo lo que dijimos anteriormente. Él está por fuera de este mundo. Él es necesario. Nosotros somos contingentes. Nosotros podemos o no podemos estar. De esta manera podemos observar que en esa trascendencia, en esa necesariedad de Dios, entendemos el concepto monoteísta, la comprensión de un Dios sobre todo, un Dios único que está sobre todas las cosas. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Este es el Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Dios en el Nuevo Testamento no es evidencia para nadie. Dice la palabra que a Dios no lo ha visto nadie, pero quien ha visto al Hijo ha visto al Padre.
Y no podemos hablar de Dios sin involucrar a Cristo ni al Espíritu Santo, del que vamos a ir hablando un poquito más adelante en esta clase, en Cristología. Bien, por lo pronto es necesario que en esta clase podamos entender el concepto de monoteísmo desde su núcleo y diferenciarlo con lo que es la monolatría, elemento que sutilmente pudiese introducirse y confundir a alguno si no está, digamos, contextualizado con este principio. Quisiera que, como dije anteriormente, pudiéramos repasar esta clase y podamos tomar nuestras notas para poder profundizar el miércoles que viene, 7:30, hora centro de los Estados Unidos. Que el Señor los bendiga.